A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura. Así empieza la obra más importante de la literatura española y de la literatura universal. Así empieza una obra que, con el paso de los años, nos sigue llenando de luces y de ternura. De luces, porque nos enseña que la dignidad del espíritu es algo que no se negocia. Así tengamos que combatir contra gigantes colosales, aplastantes, como molinos de viento. Y nos llena de ternura, porque aquel hombre desgarbado, enjuto, frágil, tiene espacio para albergar un corazón empeñado en las más nobles tareas y en los más profundos suspiros por su Dulcinea. Y más que eso, el Quijote es la máxima expresión de la elegancia en el lenguaje, de la fineza en el humor, de la exquisitez en la ironía. Y también en la sabiduría. Demos un viaje en el tiempo. Vayamos a su lado, por los anchurosos y resecos caminos de Castilla y de La Mancha, y escuchemos al Quijote hablar de lo que los sufrimientos pueden hacer en los humanos. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Y sobre los gobernantes, el Quijote decía: Qué mal parece en los gobernantes el no saber leer ni escribir. Y sobre los humanos, que a veces nos empeñamos más en parecer que en ser, decía: Ni todos los que se llaman caballeros lo son en todo, que unos son de oro y otros de alquimia. Hombres bajos hay que revientan por ser caballeros, y hay caballeros altos que mueren por parecer hombres bajos. Y otra vez, en irónica alusión a los gobernantes, recordaba: Ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí 100 que apenas saben leer y gobiernan como unos gerifaltes. Esas son algunas pinceladas de El Quijote, ese gran mural del alma humana, de la risa, del amor, de la valentía. El Quijote, ese gran monumento de la lengua castellana y de la literatura universal, estaba apareciendo un día como hoy, 9 de mayo de 1605. Las principales noticias del día. Titulares. Modelo físico para frenar erosión en el Coca. Nivia Vélez es la tercera sentenciada por diezmos en la Asamblea Nacional. Marathon Petroleum compra lote adicional de petróleo a Ecuador. Tratamiento de lixiviados acumulados en el Inga inició lento y con retraso. En salud, el deporte y su influencia en la sociedad. En el segmento de opinión, recuperación económica del Ecuador. En política internacional, disculpas. Los editoriales serán de Martín Pallares, el abogado de Justin Bieber defiende a Polit. Hernán Pérez Luz, de Rusia sin amor. César Ulloa, crisis es oportunidad. El plop de la noticia. Noticias del día. Modelo físico para frenar erosión en el Coca.
Un equipo técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, viajó a la anterior semana a Mississippi, Estados Unidos, para la presentación del modelo físico del sistema de pantallas de jet routing. Con esto se busca proteger las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, amenazada con el proceso erosivo del río Coca. Este modelo es una especie de maqueta con movimientos reales, cuyo objetivo es mostrar cómo va a reaccionar el río a las estructuras diseñadas para tratar de frenar la erosión. Los trabajos para hacer frente al fenómeno natural consisten en la construcción de un conjunto de obras en el lecho del río, ubicada en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo. Estas áreas y estas tareas tienen 3 fases. Actualmente está en ejecución la fase 0, que consiste en la construcción de pequeñas represas para desviar el cauce del río Coca, y se hará también la primera de 14 pantallas en el lecho del río, una especie de gradas, y esto fue diseñado por el grupo Lombardi, mientras que la ejecución está a cargo de la compañía Asciem Proyectos. La fase inicial arrancó en enero pasado y está previsto que concluya en noviembre de este año. Para esto se tiene un presupuesto referencial de $12.1 millones. La siguiente fase se iniciará solo después de conocer el modelo físico realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que tiene un acuerdo de cooperación con la CELEC. El riesgo que corren las obras de captación por el fenómeno natural no es la única amenaza que tiene la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Otro factor de riesgo es la acumulación de sedimentos producto de la erosión en el lecho del río. Nivea Vélez es la tercera sentenciada por diezmos en la Asamblea Nacional. Nivea Vélez, ex asambleísta por Loja, recibió una sentencia de 1 año de prisión, aunque es un fallo de primera instancia, por lo que la acusada puede apelar y luego irá a casación. La decisión la tomó por unanimidad el Tribunal Penal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas. Vélez es señalada por el delito de concusión, ya que supuestamente cobró los denominados diezmos a sus asesores legislativos a cambio de estabilidad laboral. Wilson Toaiga, fiscal subrogante, presentó 125 pruebas documentales, 8 peritos y 14 testigos para probar su teoría del caso. De esta manera, Vélez se convierte en la tercera sentenciada por el cobre de diezmos a sus colaboradores en la Asamblea Nacional. Marathon Petroleum compra lote adicional de petróleo a Ecuador. La empresa refinadora más grande de los Estados Unidos, Marathon Petroleum Supply, comprará a la empresa pública Petroecuador 720,000 barriles de petróleo Oriente. Para este lote, que se entregará en julio de 2022, Marathon pagará un premio de 0.75 centavos por barril por encima del precio de referencia, que es el WTI. Este premio es el más alto que ha conseguido Ecuador en los 5 concursos spot que ha realizado en 2022. Se trata de los mismos términos previstos en el concurso de mediano plazo de abril de 2022, donde Marathon se adjudicó 7.9 millones de barriles de petróleo Oriente. Marathon era hasta hace poco una gran compradora de petróleo ruso, pero tras las sanciones de Estados Unidos a Rusia por la invasión a Ucrania, la compañía busca petróleo en nuevos mercados como el ecuatoriano. Tratamiento de lixiviados acumulados en el INGA inició lento y con retraso. Los problemas en el relleno sanitario del INGA continúan y la empresa de gestión de residuos sólidos no encuentra una salida de corto plazo para tratar los lixiviados y liberar espacio. El 22 de septiembre del 2021, la MGIRS y el consorcio Green Global firmaron un contrato por $4.5 millones para el tratamiento de 182.500 metros cúbicos de lixiviados acumulados en el relleno desde el 2019. A los pocos meses de la firma del contrato, el consorcio reconoció que tuvo problemas en la gestión de los lixiviados, por lo que no pudo empezar con el tratamiento a tiempo, según la gerenta de la MGIRS, Silvana Hernández.
La funcionaria dice que esos problemas recién se resolvieron en abril del 2022, 7 meses después de haber firmado el contrato. En la actualidad, Global Green apenas procesa 100 metros cúbicos de lixiviados al día y no puede descargarlos al río Inga, pues la empresa no ha conseguido la licencia ambiental que le autorice a realizar esta actividad. Esos lixiviados permanecen en el tanque de almacenamiento hasta poder hacer las descargas, admite Hernández. Agrega que ante la imposibilidad de tratar un alto volumen de lixiviados, el consorcio presentó la opción de a partir del 10 de abril hasta el 10 de junio, el consorcio tratará 100 metros cúbicos diarios, mientras pone a punto su planta de procesamiento. La segunda fase, que empezará el 10 de junio, pero sin fecha de finalización, tiene como objetivo procesar 250 metros cúbicos cada día. Y en la última fase se prevé que el tratamiento llegue a 450 metros cúbicos diarios. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo. Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad, ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra. No tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Junto a la farándula, la política y la religión, posiblemente el deporte es uno de los actos humanos que más pasión genera en el colectivo de las personas. Y es importante que nosotros vayamos analizando cómo a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Vamos observando cómo las personas se apasionan tanto por el deporte. En nuestra cultura hemos visto cómo ese cambio se ha dado no solamente desde el fútbol, que posiblemente es uno de los deportes que más pasiones genera en las personas, sino también en estos otros deportes que se han ido incluyendo y se han ido visibilizando cada vez más en nuestra sociedad. Pero ¿qué fenómenos incluyen las actividades deportivas que generan en las personas este tipo de movimientos, este tipo de acciones? Bueno, primero podemos identificar que la práctica del deporte favorece indiscutiblemente muchos aspectos en la vida de las personas, tanto en la salud física, cuanto en la salud mental, en la salud emocional, pero también ayuda a forjar el carácter, ayuda a consolidar un sentimiento de valía y de sentirse competente en la actividad que se está realizando.
La sensación de ganar para aquellos que practican deportes implica muchas veces sacrificio, la mayoría de veces siempre, implica también una disciplina, implica constancia, implica el saber perseverar hasta una meta determinada. Y el éxito que genera estas actividades deportivas produce cambios en el estilo de vida de las personas. En muchos de ellos les ha permitido dar un salto desde condiciones desfavorables posiblemente de vida en el ámbito socioeconómico hacia una mejor calidad, hacia un mejor estilo de vida por todas las ganancias que esto implica. Esto en el ámbito de aquellas personas que practican el deporte. Pero ¿cómo estas acciones de estos deportistas de élite, de estos deportistas que van marcando esas alegrías para nosotros, para nuestro país, qué impacto tiene eso en las personas, en el común de la población que les observamos? Bueno, en primer momento, la imagen de los deportistas, de estos deportistas exitosos, de estos deportistas que nos van demostrando cómo el esfuerzo, cómo el sacrificio tiene una valoración, no solamente, como hemos dicho, a nivel del triunfo, sino también a nivel económico y también a nivel de la sociedad, generan un modelo a seguir para las diferentes generaciones, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Estos modelos deportivos son importantes porque a través de ellos nosotros podemos ir desarrollando en estas generaciones esa necesidad de ser mejores, esa necesidad de encontrar una disciplina, de encontrar un esfuerzo, de plantearse un objetivo determinado. Pero también a nivel cultural, el éxito en lo deportivo va marcando o va impregnando una suerte de valía para la comunidad. Muchas veces las sociedades, las comunidades se encuentran posiblemente disminuidas, se encuentran tal vez confusiones, se encuentran temores frente a lo que la sociedad va generando, frente a las crisis económicas, frente a la inseguridad, a la violencia que vamos viviendo, y eso va mermando de alguna medida el grueso de la colectividad, va haciendo sentirnos más vulnerables, más inseguros, con temor a enfrentar las cosas que se vienen alrededor. Venimos saliendo también de una pandemia que también golpeó mucho, nos golpeó mucho como sociedad, nos golpeó mucho como cultura. Y así estos triunfos en el ámbito deportivo generan en la sociedad esa autoestima de saber que se puede conseguir algo. Ese eslogan de esa canción que nosotros la coreamos usualmente en las diferentes disciplinas deportivas, ese sí se pudo, tiene justamente esa imagen de impregnar una sensación de valía en la sociedad, una sensación de mejorar la autoestima, de saber que a pesar de las dificultades hay aspectos buenos por los cuales podemos seguir trabajando y en los cuales tenemos que inmiscuirnos y poner todo nuestro énfasis. Ese sí se pudo, ese sí se puede, y esas imágenes que nos dan con relativa frecuencia cada vez todos nuestros deportistas, no solamente en el ámbito futbolístico, sino en el ámbito del atletismo, en el ámbito de las luchas, en el ámbito de los cheerleaders, que son de los pocos que hemos visto en estos últimos meses, porque cada vez los vamos sumando con mayor fuerza. Son aquellos mensajes que nos permiten identificarnos como una cultura que tiene posibilidades de salir adelante. El deporte, por lo tanto, no debe ser considerado solamente como una actividad más o como una actividad privilegiada para un cierto grupo. Estos triunfos deportivos deben mirarse como un triunfo de esa sociedad que tiene que ir apoyando tanto a estos deportistas como apoyando a las futuras generaciones para que miren en ellos los modelos positivos a seguir. Si nosotros encontramos estos referentes positivos, estos referentes de lucha, de esfuerzo en estos jóvenes que a pesar de todas las dificultades van saliendo adelante, podemos impregnar también esos modelos en nuestros adolescentes, en nuestros niños y en nuestros jóvenes y ayudarles a mirar que la sociedad va más allá de esos aspectos negativos que a veces parece que nos invaden. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario y la semana que viene seguiremos con un tema que se viene discutiendo y debatiendo bastante en el país. Tiene que ver con la recuperación económica del Ecuador. ¿Cuán sólida y cuán fuerte es la recuperación?
Hay una serie de indicadores que el gobierno de la República del Ecuador está utilizando para poderse dirigir a la nación, indicando que las cosas económicamente van caminando por un buen rumbo, por un buen camino. ¿Cuáles son estos indicadores globales? En primer lugar, hay que reconocer, y todo el mundo tiene que reconocer, a unos enemigos políticos, los que hacen oposición al presidente y al gobierno actual, tienen que reconocer el éxito del proceso de vacunación. Y como ha dicho el señor presidente, pues, y la señora ministra de Salud, proteger la vida de los ecuatorianos es lo más importante. Y definitivamente esa es una afirmación muy acertada. Hay 14 o 15 millones de personas, de ecuatorianos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, etcétera, que ya han recibido la segunda dosis. Y se va un porcentaje importantísimo de la población a la tercera dosis. Y algunos ciudadanos, hombres y mujeres, comienzan con la cuarta dosis. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este es un éxito del presidente y del gobierno nacional. Primer indicador extraordinariamente positivo. Y positivo porque eso le ha permitido a mucha gente, en este año, por ejemplo, salir a gastar, a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene sus efectos? Pues en la actividad económica. El segundo punto que el gobierno insiste, y que es también un acierto, es las reservas internacionales. Antes se llamaba la Reserva Internacional de Liquidez, en poder del Banco Central del Ecuador. Hace más o menos una semana llegaron como a 9.100, 9.200 millones de dólares, un monto enormemente importante. El viernes pasado se redujeron algo y deben estar en 8.800 aproximadamente. Ese nivel va cambiando en función de una serie de factores que la próxima semana lo vamos a comentar. Pero es importante porque esto es bien visto a nivel internacional, tanto por los banqueros privados internacionales, los acreedores internacionales del Ecuador, los organismos multilaterales de financiamiento como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF, etcétera. Y también por parte de los empresarios privados internacionales, porque eso se ve. ¿Por qué con buenos ojos? Porque los tenedores de bonos en el exterior emitidos por el gobierno ecuatoriano, digo, bueno, hay suficiente dinero para que el gobierno ecuatoriano haga el servicio de la deuda pública externa, que es una cantidad importante, ¿sí? Y ese es un indicador, naturalmente, para mucha gente en el exterior de la capacidad de pagos del gobierno ecuatoriano, independientemente de que eso sea o no sea, pero eso es bien visto. Pero no obstante eso, debemos decir también que es un acierto la reducción de lo que se llama el descalce entre lo que son las reservas internacionales del Ecuador en poder del Banco Central, que forma parte del activo del Banco Central del Ecuador, versus lo que son los pasivos del Banco Central de pagos inmediatos. La diferencia, hay una diferencia, porque sencillamente, si bien la Reserva Internacional está en cerca de 9.000 millones de dólares, los pasivos exigibles están en 12.000 y pico millones de dólares, si mal no recuerdo. Hay aproximadamente un descalce entre esos activos líquidos y los pasivos exigibles alrededor de 6.000 millones de dólares. Antes, hace un año y más, la diferencia o el descalce era de 7.000 y pico millones de dólares. Por lo tanto, eso también es un buen acierto, lo que significa que el monto de las reservas internacionales líquidas existen para garantizar, en ese monto, garantizar los pasivos como los pasivos que tiene el Banco Central por los depósitos que tiene la banca privada ecuatoriana, como las cooperativas de ahorro y crédito y la banca pública como lo que era antes el Banco Nacional de Fomento. La banca privada, por ejemplo, tiene la obligación legal de tener un porcentaje de sus depósitos en el Banco Central. Y eso más o menos sumaban el viernes pasado, si mal no recuerdo, en 4.500 millones de dólares. Si usted le agrega eso, los saldos que tiene el Banco del Seguro, como la Corporación Financiera Nacional, que hace más de 5.000 y pico millones de dólares, las reservas internacionales bastaban en ese monto para pagar totalmente esos pasivos de pago inmediato. Naturalmente que esos saldos no van a ser nunca cero, porque la obligación legal
de los bancos privados y de las cooperativas es sencillamente tener un porcentaje de sus depósitos en el Banco Central de Ecuador por una serie de razones. Sin embargo, digamos, los montos de dinero que también tienen el Banco Central, los municipios, consejos provinciales, el Tesoro Nacional, las empresas públicas, es una cantidad superior a ese saldo que tiene a favor el Banco Central de Ecuador en las reservas internacionales, menos sencillamente lo que le deben a los bancos, por decirlo así. Pero ese descalce es positivo, muy positivo, mis amigos, y cuando el gobierno afirma categóricamente que ese es un indicador muy bueno para el gobierno ecuatoriano, y lo ha hecho sencillamente el gobierno nacional, es un acierto, es un buen indicador. ¿Cómo se logró eso? Ese es otro tema que trataremos también la próxima semana. El otro punto que sencillamente el gobierno dice que las cosas están muy bien, es sencillamente la evolución de lo que es el comercio exterior ecuatoriano, el sector externo del país. Y eso tiene que ver con la evolución de las exportaciones y de las importaciones. Y amigos, debemos reconocer, según todas las cifras, que sencillamente eso es positivo. Hay un superávit en la balanza comercial muy importante y eso está evolucionando adecuadamente. También eso es un acierto por una serie de razones que mencionaremos la próxima semana. Amigos y amigos, esto es solamente unos comentarios de algunos indicadores adecuados que tiene el gobierno ecuatoriano. La próxima semana veremos más concretamente la reactivación productiva del país. Gracias amigos y nos volveremos la próxima semana a ver. Global Hoy con Alan Carney. Según declaraciones del primer ministro israelí Naftali Bennett, el día 5 de mayo ha recibido y aceptado las disculpas de Putin por las declaraciones realizadas el 1 de mayo pasado por Lavrov, el poderoso ministro de Relaciones Exteriores ruso, principal arquitecto de las políticas de desinformación y engaño hacia la comunidad internacional del régimen ruso, cuando afirmara que los peores antisemitas eran los propios judíos y que Hitler mismo tenía sangre judía. Estas perlas del canciller de Putin las pronunció ante los cuestionamientos que produjeron los argumentos, si así se los puede llamar, que el gobierno ruso esgrimió para justificar su agresión a Ucrania al afirmar que emprendía la guerra para desnazificar al país. Lavrov expone sus teorías raciales cuando se señala la paradójica contradicción de que el supuesto régimen nazi de Kiev esté dirigido por un judío, Vladimir Zelensky, cuya familia fue casi exterminada durante el Holocausto que se cebó sangrientamente en la Ucrania ocupada por el Tercer Reich y donde se produjeron matanzas masivas de la población judía. Los agujeros argumentales de Lavrov se amplían aún más cuando se considera que Zelensky gana las elecciones que lo llevan al poder con un impresionante 73% de los sufragios, con las obvias implicaciones que de este hecho deberían derivarse siguiendo la línea argumental de canciller de Putin. Esto es, que el 70% de los ucranianos son nazis. Pero resulta que los partidos de la extrema derecha ucraniana apenas reciben el 2% de los votos. ¿Quién sabe si es esta la línea de razonamiento, la que está detrás de la doctrina militar rusa aplicada en Ucrania, cuyo carácter de brutalidad indiscriminada es tal vez su principal característica? Desnazificar se convierte por obra y gracia de un slogan insostenible en la justificación para el exterminio de esos nazis, o sea, del 70% de los ucranianos. La disculpa de Putin no aparece por ningún lado, según la parte rusa, que informa que se ha hablado del Holocausto, pero no afirma que haya habido ninguna disculpa. Nada raro sería el habitual doble discurso del Kremlin
uno dirigido al mundo exterior, y en este caso a Israel y a la comunidad judía, y otro para el consumo interno de una población mantenida cuidadosamente en la oscuridad respecto de lo que, a juicio del régimen, no le conviene saber. Informarle a esa población sobre una disculpa que implícitamente es reconocer la comisión de un error choca gravemente con la noción cultivada e impuesta por años de propaganda de la infalibilidad del régimen y sus líderes. El problema que las declaraciones de Lavrov revelan no es asunto de él, es el resultado de algo mucho más profundo, presente en la cultura rusa por generaciones y que se hace evidente en la obsesión, desde el imperio zarista, por la rusificación, de buenas o de malas, de todos los territorios que se iban incorporando al vasto imperio, imponiendo el idioma, los usos y costumbres rusos y la fe cristiana ortodoxa dominante a la miríada de pueblos que lo constituían. El zarismo, en su estrecha relación con la jerarquía religiosa, se apega al modelo bizantino del césaropapismo, donde se unen la monarquía y la iglesia en una estructura de gobierno compartida que establece firmemente el concepto del derecho divino de los zares a gobernar. No tiene nada de raro que Putin haya resucitado y promovido esa cercanía que mantiene con la Iglesia rusa ortodoxa y con su patriarca Cirilo, cuyo ascenso a su actual posición como cabeza de la ortodoxia ha resultado en extremo conveniente a los dos actores. Cirilo no ha dudado en alinearse estrechamente al lado de Putin, aclamándolo como un milagro para Rusia, y en ocasión de la agresión a Ucrania, calificarla casi de cruzada por la salvación del cristianismo, bendiciendo a las tropas destinadas a la invasión. El antisemitismo ha estado presente en Rusia desde los primeros asentamientos judíos en el imperio. Entre los siglos XVIII y XIX, la población judía en Rusia era la mayor del mundo, dedicada a actividades de comercio a pequeña escala por las restricciones que les eran impuestas para la educación superior o el acceso al servicio público. Iglesia y Estado actuaban de la mano en la persecución a las comunidades judías a través de pogromos, de conversiones forzosas y de impuestos especiales. Hacia finales del siglo XIX se agudiza el antisemitismo al punto que, según nos cuenta Umberto Eco en su estupenda obra El cementerio de Praga, y nos relata la fabricación de una de las más persistentes mentiras, el muy arraigado mito de una conspiración judía mundial para dominar el planeta. La autoría y difusión de estas ideas recae nada menos que en la Ojrana, la policía secreta zarista que hace aparecer un texto imaginario al que le da el ambicioso título de Los protocolos de los sabios de Sion, que se convertirá en una pieza fundamental para la difusión y justificación del antisemitismo en Rusia y en toda Europa. Resulta interesante observar, ya hace más de un siglo, la importancia y poder del aparato de seguridad ruso, pues será esa Ojrana el núcleo inicial de la policía secreta de Lenin, la checa, antecesora de la KGB soviética, de la cual fuera ilustre miembro el actual presidente ruso e informante de la misma el patriarca Cirilo. Esa línea de continuidad se manifestó con fuerza durante el régimen soviético, particularmente bajo la dictadura stalinista, y se expresó en los célebres juicios contra los médicos judíos que, según la venerable tradición de los servicios secretos, fueran acusados de una tenebrosa conspiración para asesinar al líder. Así que el lapsus de Lavrov no es ninguno. El antisemitismo está presente y es parte de la tradición histórica rusa, particularmente al interior de la resurgida Iglesia Ortodoxa.
No es de sorprenderse el arraigo que tienen en Rusia, pese a todos sus clamores sobre la victoria en la Gran Guerra Patriótica contra Alemania, muchas de las teorías raciales y culturales del Tercer Reich. El líder militar del llamado Grupo Wagner, el ejército mercenario de Putin, lo bautiza así por la admiración que siente Hitler, cuyo músico favorito es Richard Wagner. La victoria del 45 es vista en Rusia y cada vez más como una victoria de la patria, de la nación rusa, incluso de un mundo eslavo que se augura y presenta como el legítimo heredero y defensor del cristianismo ante las veleidades inmorales del liberalismo occidental, de cuya contaminación es indispensable proteger al pueblo ruso, evitando que pueda recibir esas malas influencias, bloqueando cualquier noticia o información que no haya sido debidamente filtrada. Nada de lapsus. Lavrov expresó, un poco más allá de lo aceptable, la naturaleza represiva y dogmática de un régimen que cada día se acerca más a sus modelos, los zares y José Stalin. Muchas gracias. Editorial. El abogado de Justin Bieber defiende a Pollitt. Martín Pallares, 4 pelagatos. Carlos Pollitt decidió someterse al procedimiento de colaboración con la justicia de los Estados Unidos, lo que significa que acepta la culpabilidad en los cargos que por lavado de dinero de coimas que recibió en su calidad de contralor en el Ecuador, pero cambió de abogado para la etapa de su juicio y en el que está acusado de conspiración para el lavado de dinero producto de la corrupción en los Estados Unidos. En lugar de Fernando Latour Tamayo y James Aaron Odell del estudio Coffey Burlington, que lo acompañaron al principio del proceso, ahora contrató a Howard Schrebrick, un litigante famoso por sus defensas en casos penales de alto perfil relacionados con fraude fiscal y lavado de dinero en los Estados Unidos. Los trabajos de Schrebrick incluyen la absolución del 4 veces campeón de Indy 500 Eilo Castronev, acusado de evasión de impuestos, así como la exculpación por el mismo tema del jugador de fútbol americano y estrella del Super Bowl Tony Martin de los Miami Dolphins. En su perfil se destaca que ha litigado 2 veces ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, algo que muy pocos abogados de ese país han logrado. Según información que manejan expertos con los que conversó 4 pelagatos, un abogado de este nivel cobra entre $1,500 y $2,000 la hora. Los casos más célebres de Schrebrick son la defensa de la estrella del pop Justin Bieber, el juicio por extorsión que la empresa Nike siguió al abogado Michael Avenatti y el procesamiento por posesión de armas del rapero Lil Wayne, que luego de la condena recibió un indulto del entonces presidente Donald Trump. Schrebrick, bien abogado del multimillonario venezolano Carlos Gorrín, magnate de la televisión venezolana, acusado en Estados Unidos de lavar al menos $159 millones en sobornos a funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, que lo ayudaron a sacar dinero mediante una compleja red de controles monetarios. Según el sistema de justicia de los Estados Unidos, la colaboración con la justicia que el Estado se ahorra gran parte del proceso a cambio de que el acusado reconozca su culpabilidad y entregue información que le permita encontrar a otros culpables con mayor responsabilidad. Así, el acusado recibe una reducción importante de la pena. Pollitt salió de prisión bajo una fianza de $14 millones de la jueza Chris McAlely, que aceptó el jueves o el martes 3 de mayo, para ser precisos. El excontralor, dentro del juicio abreviado, debe desde el 4 de mayo comenzar a entregar ya información. El nuevo abogado de Pollitt se comprometió a no litigar por los bienes si la justicia considera que fueron obtenidos de forma ilícita. En la acusación que la Fiscalía de la Florida hace a Pollitt hay 3 personajes centrales. Él, que aparece como la parte principal y responsable de la conspiración para el lavado, y 2 cómplices a los que se denomina coconspiradores 1, 2 y 3. 2 empresas aparecen relacionadas con el caso y son nombradas: Odebrecht y Seguros Sucre.
La acusación de la Fiscalía de la Florida dice que un funcionario de Odebrecht, llamado Co-Conspirador 2, entregó coimas a Pollitt por $8 millones a cambio de que use su condición de contralor y su influencia para que su empresa gane contratos con el Estado ecuatoriano. Se coalige, por lo que se supo durante el juicio del caso Odebrecht, que este co-conspirador es José Concienciao Santos, el funcionario que grabó las conversaciones con Pollitt, donde hablaba de las coimas y del papel que tuvo en su cobro al ex vicepresidente Jorge Glass. La acusación sostiene que el co-conspirador 1 es pariente de Carlos Pollitt y que fue el encargado de hacer desaparecer en el sistema financiero de los Estados Unidos y de Panamá esos fondos. Se colige que se trata de su hijo John Pollitt, el hijo del contralor. John Pollitt apareció en testimonios y en grabaciones durante el escándalo Odebrecht como la persona que manejaba el dinero de Carlos Pollitt en los Estados Unidos. Ese dinero, sostiene la acusación, fue utilizado en la compra de un edificio en la Florida. La Fiscalía de ese estado dice que este co-conspirador primero recibía el dinero de las coimas en efectivo y que luego convenció a su papá para que lo hiciera mediante transferencias bancarias. Eso coincide con un audio que se presentó durante el juicio a Odebrecht, en el cual se escucha a Pollitt decir a José Concienciao Santos que su hijo se encarga de las transferencias, mientras que él solo recibe dinero en efectivo. El co-conspirador 3 es, según la acusación, un empresario privado que entregó una coima de $510,000 a Pollitt para que le ayudara a conseguir contratos con Seguros Sucre, la empresa estatal que era manejada por el gobierno ecuatoriano. La acusación no dice el nombre del co-conspirador 3, pero abogados relacionados con el tema en Miami dijeron a Cuatro Pelagatos que se trata de Diego Sánchez Silva. Él aparece en algunas fotografías junto a Pollitt en Miami. Este dinero, sostiene la acusación, los Pollitt lo usaron para mejorar una mansión que tenían en Coral Gables que vendieron en 2017 en $4 millones. Según la Fiscalía de Florida, Carlos Pollitt se combinó, conspiró, confederó y estuvo de acuerdo con el co-conspirador 1, el co-conspirador 2, el co-conspirador 3 y otros conocidos y desconocidos por el jurado para cometer delitos. El juicio a Pollitt ha producido una enorme expectativa política por las repercusiones que podrían tener sus declaraciones en caso de que involucre a políticos vinculados en el caso Odebrecht, como es Jorge Glass y otros. Las coimas que pagó Odebrecht fueron pactadas, según Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, con la bendición del entonces presidente de la República, Rafael Correa. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. De Rusia sin amor, por Hernán Pérez Luz, El Universo. A diferencia de otros imperios, Rusia parece no haber reconciliado su pasado con el presente. Luego de la Primera Guerra Mundial, algunos imperios quedaron en ruinas. El imperio austriaco, que tanta estabilidad había traído al centro de Europa por casi un siglo, fue pulverizado. Alemania perdió parte de su territorio y sus posiciones de ultramar. El imperio otomano colapsó por completo. Décadas más tarde, el imperio británico llegaría a su fin. Como igual cosa puede decirse del imperio japonés. Las élites de estas sociedades supieron adaptarse a sus nuevas realidades. A ninguna de ellas se les ocurrió revivir sus días de gloria. Rusia no parece haber aprendido esas lecciones. No parece haberse recuperado del trauma que le significó el colapso del Imperio Soviético, uno de los derrumbes más espectaculares de la historia. Desde que llegó al poder en 1999, Putin no ha ocultado ni su resentimiento por esta humillante derrota, ni su afán por convertir a Rusia en una gran potencia en estilo de la Rusia del zar Alejandro que dominó el Congreso de Viena. Después de todo, dicho país tiene una larga tradición imperialista. Llegó a anexarse a un promedio de 100.000 kilómetros cuadrados por año. Pero los sueños de grandeza necesitan de recursos y la economía rusa no da para sostener un imperio. Es más, nunca ha dado para ello.
Hoy su economía, a pesar de todos sus avances, es igual a la del estado de Texas e inferior a la de Italia. En realidad, lo único que tiene, y que no es poco, es un importante arsenal nuclear. Los errores de Putin son de antología. Creyó que el pueblo ucraniano iba a recibir a tropas invasoras como héroes. Pensó que a lo que se sumó en 2 semanas regresarían sus tropas a casa, dejando en Ucrania a un gobierno títere. Calculó que Occidente no reaccionaría de forma coordinada en su contra. Pensó, tal como ya había sucedido con Crimea y Siria, que Washington terminaría acomodándose a los hechos consumados. Nada de eso ha ocurrido. Como todo autócrata, Putin también había optado por vivir en una burbuja. La resistencia militar ucraniana ha sido feroz. El país está unido a pesar de los crímenes de guerra atroces que sufre, desmintiendo de la fantasía de que Ucrania fue siempre parte de Rusia. Occidente ha reaccionado unido y Putin ha terminado provocando algo que jamás se imaginó, que Finlandia y Suecia estén por ingresar a la OTAN. Y es comprensible. ¿Dónde estarían hoy los países bálticos, Hungría o Polonia si no hubiesen ingresado a la OTAN luego de la desintegración del imperio soviético? De hecho, la invasión de Ucrania nada tuvo que ver con ese pacto militar, sino con el temor de Putin de ver cómo pocos kilómetros de Moscú, un país como Ucrania se aprestaba a ingresar a la Unión Europea y por lo tanto se iba a consolidar como un país con una democracia liberal, respetuosa de las libertades civiles. Semejante escenario constituía sin duda un foco de contaminación para su modelo autoritario. Y es que la invasión a Ucrania no es sino eso, la expresión militar de un conflicto más grande que se está gestando, la rivalidad entre un modelo autoritario de la sociedad y el paradigma de la democracia liberal. Una competencia que surge luego de que el conflicto entre el capitalismo y el socialismo terminó con la victoria del primero. Hernán Pérez Luz, El Universo. Crisis es oportunidad. César Ulloa, La Hora. La idea de crisis de gabinete no es nueva y además tiene múltiples interpretaciones, porque se puede producir en cualquier momento del periodo de gobierno al cumplir un tiempo prudente para la evaluación, como es el caso de un año de gestiones, o debido a los resultados del equipo en un contexto de alta complejidad. Por ejemplo, la reacción ante una ola de inseguridad, los efectos de la pandemia, una crisis económica o política. No es nada raro que Ecuador enfrente una o varios hechos para provocar permanentes crisis en el gabinete. Las crisis van de la mano con la rotación de los ministros, de los asesores, consejeros, allegados, agnados y cognados. La lectura histórica que ha prevalecido es negativa, por cuanto la misma palabra crisis es sensible a los gobernantes. Sin embargo, este escenario puede convertirse en una oportunidad en la medida de cambiar la orientación de las acciones deficientes y además también buscar otras personas que sí contribuyan a los propósitos planteados por el gobierno. Por tanto, Lasso tendría una posibilidad de repensar el segundo año de gobierno. La evaluación de la crisis en su duración, magnitud e intensidad debe estar liderada por personas que no tengan empacho en decir crítica y creativamente qué se debe cambiar y a quiénes, por qué y cómo. Se trata de contrastar los propósitos que se quieren cumplir con los recursos y talentos con los que se cuenta, además de contar con una lectura del contexto, los contrincantes, las amenazas y las debilidades. Entonces, enfrentar una crisis requiere poner los pies sobre la tierra y dejar los halagos y la pirotecnia. El primer paso es reconocer que hay crisis. Abrir la cancha es una de las maneras de enfrentar la crisis, en el sentido de tener la madurez política y la suficiente inteligencia para sumar personas que sí pueden mejorar las cifras, cambiar los ánimos, agregar capital social y político al gobierno y sobre todo tender puentes. ¿Dónde se encuentra ello? En la sociedad civil, las universidades, los colegios profesionales, entre otros. Entonces, el segundo paso es la generosidad
y la estrategia política. El tercero. César Ulloa. La hora. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, hola a todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Buena semana de trabajo, hoy es día lunes, que nos vaya muy bien a todos, que sea una semana de empeño, de esfuerzo, de dedicación, pero que ese empeño, esfuerzo y dedicación venga acompañado de progreso, de prosperidad, que en su trabajo le vaya muy bien. Y si es que usted no tiene trabajo, pues muy pronto lo va a conseguir. Métale empeño, métale ánimo, va a ver cómo definitivamente las cosas van a ir mejorando para todos. Gran semana y vamos adelante. Bueno, hoy día quiero conversar con ustedes con respecto a las últimas encuestas que se han dado a conocer en torno a la popularidad del presidente Guillermo Lasso. Es lamentable cómo en menos de un año las instituciones que fueron electas por votación popular, la Asamblea Nacional y el presidente de la República, tengan los más bajos niveles de credibilidad posibles dentro del mismo periodo de gobierno en comparación con las otras administraciones. Y es que esto pasa justamente cuando desde el gobierno no se tiene una posición firme con respecto a un aspecto determinado o a una doctrina determinada o en cuanto a una ideología determinada. Y hemos visto con preocupación cómo el gobierno nacional ha abandonado definitivamente a sus electores, ha abandonado a todos aquellos que hicimos esfuerzos para hacer que el presidente de la República llegue a Carondelet. Ha estado abandonando a los Provida a través de las acciones que ha tomado en cuanto a los vetos y posiciones con respecto al aborto. Ha abandonado a esa clase media que se organizó también hace apenas un año para hacerle ganar la elección, poniéndonos un paquete de impuestos que resulta inmanejable. Ha abandonado a aquellos que creímos que con Lasso iba a haber mano firme con la delincuencia, y vemos cómo cada vez sucumbe más frente a las organizaciones de derechos humanos o ONGs que viven de esas cosas. Vemos cómo el tema carcelario está en una tensa calma, pero de un momento a otro puede estallar. Si bien es cierto, la vacunación fue un logro importantísimo para el gobierno, pero eso ya no alcanza ahora mismo para mantener la popularidad. Presidente Lasso, vuelva al redil, vuelva a sus electores, vuelva a los ojos a quien le hicimos ganar la elección y piense como nosotros, así como nosotros pensamos como usted cuando era candidato a la presidencia. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el Plop de la Noticia. Nos vemos mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un excelente inicio de semana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.